Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice así, vamos a leerlo. Con la imagen de oro y la imagen de monte, formamos la imagen de un monte de oro que nunca hemos visto. De modo que podríamos aún ampliar la observación de Tomás y afirmar que no solamente que nunca hemos visto, sino que nunca iremos a ver, que nunca veremos un monte de oro, porque no existe. De modo que el hombre tiene, o sea, todos nosotros tenemos esta increíble y fascinante, pero también peligrosa capacidad de unir o separar cosas que en realidad no están ni unidas ni separadas. Por ejemplo, la imagen de oro, la imagen de monte, creamos el monte de oro. Y esta creación, ¿no?, que es subjetiva, ya que se trata de algo que no existe, es resultado de determinadas operaciones anteriores que estudia la antropología, que podríamos resumir en las operaciones de recibir, conservar, reproducir y combinar. Tomás se refiere a la combinación del oro y del monte, pero esa combinación es resultado de otras operaciones que él estudia junto con otros filósofos, ¿no?, de la antigüedad y de su época y también de nuestra época, esta extraordinaria capacidad que tenemos de conservar las imágenes, ¿no? Por otro lado, se me ocurre a mí que el ejemplo que trae Tomás, esto del monte de oro, es un ejemplo que no es casual, aún más es en cierto sentido profético, porque muchos años después, unos 300 años después, surge en América, que Tomás obviamente no conocía desde el siglo XIII, ¿no? Y América se descubrió en el siglo XV. Surge en América en el siglo XVI, a inicios del XVI, entre los españoles, una leyenda, la leyenda de la ciudad de oro, no del monte, sino de la ciudad de oro, llamada El Dorado, ¿no?, que muchos conquistadores buscaron y que ninguno encontró. ¿Por qué no existe? ¿Y por qué la buscaron si no existe? Y bueno, porque, como dice Tomás, con la imagen de ciudad en lugar de monte y con la imagen de oro se puede formar una fascinante imagen atractiva, imagen de una ciudad no existente llamada El Dorado, ¿no? ¿Quién podría negarse a buscar una ciudad de oro? De modo que esta ingenua, inocente capacidad de formar, de combinar la imagen de oro y de monte, hizo que, como testimonia un sacerdote de la época de la conquista, el padre Francisco López de Gómara, en su Historia General de las Indias, precisamente señala el momento exacto, podríamos decir, en que un indígena llamado Panquiaco le confiesa a Vasco Núñez de Balboa que él conoce un lugar donde abunda el oro, ¿no? Es decir, y le dice que, ya que los españoles tienen esta como enfermedad que hace que ellos se maten los unos a los otros, ¿no?, dice, yo os mostraré una tierra donde os hartéis de ello. O sea, Panquiaco nota la ambición ciega, como una especie de locura, de fiebre, que en aquella época llevaba a los españoles, no a todos, obviamente. Había de los buenos, pero sino a estos, a pelearse y matarse por algo tan vil, dice Panquiaco, como el oro. Panquiaco no habla de ciudad de oro, sino de abundancia de oro, ¿no? Probablemente se trate de el Perú. Abundancia y ciudad obviamente no son sinónimos, pero de alguna manera la confesión de Panquiaco, ¿no?, a Vasco Núñez de Balboa se fue transformando, como sucede tantas veces en las historias, de abundancia en ciudad de oro, ¿no? Hay un traslado, una interpretación, ¿no?, un deseo, en definitiva, de que no se trate solamente de abundancia de oro, sino de una auténtica ciudad donde todas las cosas están construidas en oro, ¿no?, como el sueño de esta fiebre insaciable de oro. ¿Cómo sucede, y esta es una buena pregunta, que abundancia se entiende como ciudad, ¿no? Bueno, es por la misma razón por la que nosotros
Dice Tomás, usamos una imagen como el monte y otra de oro y construimos la imagen de monte de oro, ¿no? Porque recordemos que el hombre es ante todo un ser cardíaco, entonces nosotros a causa del deseo distorsionamos, extrapolamos, exagerados, ¿no? Es una tendencia muy arraigada que encontramos no solamente en la historia, sino a cada paso, todos los días, ¿no? Y a lo cual es necesario oponerle conscientemente la sobriedad de espíritu que dice la teología, ¿no? Ser sobrios de espíritu, no combinar cosas que no están combinadas en la realidad, ¿no? Sí, es algo bastante habitual. Decimos, este lugar es un paraíso, ¿no? Esta mujer es divina, este padre es un santo, ¿no? Esto fue tocar el cielo con las manos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, es siempre el mismo monte de oro que dice Tomás, y una capacidad esta, que digo que por un lado es fascinante, y por otro lado es muy peligrosa, ¿no? De aquí proceden todos los mitos, todas las supersticiones, ¿no? Todas las ideologías, etcétera, ¿no? Recientemente hablaba con un amigo mío, sacerdote, dice, yo soy supersticioso, me dice. Sí, el gato negro. Claro, ¿cómo llegamos a unir, a combinar una cosa tan inocente como un gato negro con la idea de peligro, ¿no? O el martes 13, ¿qué tendrá que ver en el martes 13 con algún tipo de amenaza? Bueno, esto es lo que sucede cuando dejamos divagar a nuestra imaginación. Bien, entonces vamos un poquito para atrás, si les parece, porque me parece es un tema interesante, difícil, pero en primer lugar destaquemos que el hombre, el animal, no el hombre, tiene una capacidad extraordinaria que es el conservar aquello que percibe. Claro, estamos tan habituados a eso que nos parece obvio, natural, pero tenemos que distinguir estas dos operaciones, ¿no? Es decir, un león, por ejemplo, ve un ciervo y lo ve y se esconde para no ser visto por el ciervo y avanza en forma agazapada, oculta, hasta el ciervo, que no ve. En este momento ya no lo ve, lo vio, pero ya el hecho de haberlo visto es suficiente porque conserva en sí la imagen del ciervo. Porque si al ocultarse se hubiese olvidado completamente del ciervo que vio, no acecharía, no lo buscaría, no se acercaría, ¿no? Por otro lado, el ciervo, por ejemplo, olfatea la presencia del león y entiende mediante esa percepción que hay una amenaza cerca, porque siente, combina, une ese olor particular con la amenaza. Sale corriendo, pero si no conservara en su imaginación, en su memoria, en algún lugar de su cerebro, la imagen de esa amenaza, no tendría sentido correr. ¿Por qué estoy corriendo? Porque percibí y conservé la imagen de la amenaza, ¿no? Es decir, la naturaleza proveyó a los animales no solo de la capacidad de sentir aquí y ahora, sino de conservar los sentidos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y porque la operación del animal no es instantánea, sino que siempre es un proceso extenso en el tiempo. Aquí tenemos una cosa extraordinaria que es la capacidad de conservar lo ausente, ¿no? El término ausente, la palabra ausente, es una palabra muy hermosa porque procede del verbo de los verbos, que es el verbo esse, ¿no? Ser, y con el prefijo ap, ¿no? Ausente es lo que está lejos, el ser que está lejos, ¿no? Y al estar lejos y al no poder ser percibido en el presente, sin embargo lo conservamos como existente, ¿no? Por eso no decimos que lo ausente es lo que no existe, sino lo que no está aquí ahora presente, ofreciéndose a mi percepción, ¿no? Entonces lo rememoramos, lo evocamos, es decir, lo llamamos. Evocar viene de vocare, que significa llamar, a partir de. Entonces, a partir del tesoro de la memoria, en ese lugar donde encuentra el hombre todas las imágenes que han sido conservadas, se evoca
¿no? Es muy lindo este verbo evocar, porque realmente es un proceso de evocación, ¿no? Es decir, llamo lo ausente al presente, lo hago presente, bien. O bien otro verbo muy hermoso, el verbo recordar, porque nos hace precisamente recordar que el centro del hombre es el corazón, ¿no? Recuerdo, cordis, cor cordis, corazón, pasar nuevamente por el corazón aquello que ha sido percibido, ¿no? Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando. Ustedes recordarán, ¿no?, las rimas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, ¿no? Bien. Entonces esta capacidad de recordar, que es esencial, la ejercitamos diariamente, en forma permanente, porque nuestras operaciones, vuelvo a repetir, no son instantáneas, sino son un proceso, ¿no? Yo dejé el pan en el horno, entonces yo recuerdo, me acuerdo, yo pongo la alarma para que no se me queme, ¿no? Porque perdemos la memoria. Si los hombres perdemos la memoria, la ciencia distingue, la ciencia médica, ¿no?, la psicología también distingue entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas mayores pierden por causas naturales, por la falta de irrigación del cerebro, en fin, por el tipo de esclerosis natural que sucede, ¿no?, en el organismo, en el cerebro. Las personas ancianas pierden, se olvidan, por ejemplo, de dónde dejaron la llave del departamento, dónde dejaron la pastilla, pero recuerdan, por otro lado, cosas de la infancia, ¿no? Porque hay una memoria a corto plazo, que es el hoy, en memoria a largo plazo, ¿no? Porque todo esto se ubica físicamente en este órgano extraordinario que es el cerebro, ¿no? Es decir, está todo estudiado y todo también por estudiar, ¿bien? Y también se distingue en ciencia la memoria explícita y la memoria implícita, ¿no? Es decir, por eso muchas veces obramos en forma automática, como que la memoria se traslada, se desplaza, digamos, del cerebro a las manos o a los dedos, ¿no? Por ejemplo, un pianista que toca sin leer la partitura a una velocidad increíble una pieza complicada, ¿no?, un concierto muy complicado, muy complejo, muy elaborado de música clásica. ¿Cómo hace? No es que está recordando y transmitiendo, digamos, sino que, repito, es algo más. Es como que la memoria está en las manos, ¿no? Obra en forma automática. La mente está como distribuida en todo el cuerpo humano. Es importante entender que las neuronas están en todas partes. Bien. Después, entonces tenemos un montón de cosas que hacemos en forma mecánica, que no nos olvidamos y que no hace falta recordar en forma explícita. Por ejemplo, andar en bicicleta, nadar, atarnos los cordones de los zapatos, conducir un automóvil, ¿no? Es decir, son cosas que recordamos y quizás hace años no hemos andado en bicicleta, pero sin dificultad. Es como que queda en la memoria muscular, en el sistema nervioso, en fin. Y todo esto hace que uno se suba después de 15 años de no haber andado en bicicleta y lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, algo que antes no hacía. ¿Por qué? Por otro lado, para aprender una determinada acción hace falta repetir una y otra vez, ¿no?, la misma acción. O sea, llega un momento en que los niños, o siendo niños nosotros, salimos andando en bicicleta, pero no fue de la noche a la mañana. Eso depende de la capacidad personal, obviamente de la motivación y también del sistema de aprendizaje, ¿no? Estas son las tres variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, la memoria es objeto de estudio porque hay traumas, ¿no?, golpes o traumas emocionales que hacen que los hombres pierdan la memoria, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Acerca de esto hay libros o películas, comedias o tragedias que hacen referencia a cómo cuando el hombre pierde la memoria no se orienta, ¿no? Necesita como empezar todos los días de nuevo. Bien, entonces en los
animales, la memoria está relacionada con la utilidad, ¿no? Con la seguridad, con la nutrición, con la supervivencia, ¿no? El ciervo que corre, del león, ¿no? Con la esperanza de salvarse. Por eso hay un aspecto de lo futuro. El ciervo tiene esperanza. Tomás dice que los animales tienen esperanza y tienen recuerdo, ¿no? El recuerdo de que hace instantes sintió un olor que ahora no siente, pero eso es suficiente. El olor permanece en su memoria. Bien. Recordamos algo cuando nos interesa. Cuando no nos interesa, es más difícil recordarlo. Bien, recordemos que recuerdo viene del corazón, ¿no? Por eso las personas con razón se ofenden. Por ejemplo, ella se ofende cuando su esposo no recuerda o no se acordó de que ayer era el aniversario de casamiento. Porque no es una falta de memoria, sino una falta de amor, ¿no? La memoria está relacionada con el amor, con el afecto, ¿no? Recordamos aquello que nos interesa. Recuerdo una vez, estando en Rusia, me invitó a comer a su casa, a almorzar, un profesor de filosofía. Cuando llegué, abrí la puerta, él asombrado, estaba en pijamas, él dijo, ¿qué hace aquí? Dije, usted me invitó. Ah, me olvidé. Me olvidé, pase. No, gracias, hasta luego, ¿no? O sea, yo me sentí ofendido, me hirió mi ego, porque se había olvidado, ¿no? Es decir, y no es que no era un problema de la memoria del filósofo, sino del poco respeto que, en fin, que estaba manifestando hacia mí. En fin, después me di cuenta que él era una persona así, un filósofo, en fin. Él está, como siempre, abstraído en sus cosas. Sí. Por otro lado, recuerdo el caso de un pastor americano que leía un libro de él, muy interesante, que un poco me sentía avergonzado, porque él cuenta cómo cuando llegó a una parroquia de su iglesia, tuvo como la idea de escribir los nombres de todos sus parroquianos, y cuando tenía tiempo leía el nombre e intentaba recordar el rostro de su parroquiano, ¿no? 100, 200, 300 personas, ¿no? Y eso hacía que él, cuando la gente salía del servicio dominical, ¿no? Y él los despedía en la puerta del templo, ¿no? Los saludaba con su nombre, ¿no? Adiós, Oscar, feliz domingo, Marta, no sé, qué sé yo. O sea, un esfuerzo de recordar los nombres de las personas. Y obviamente eso es algo agradable, es algo interesante, ¿no? Para aquellas personas que como que no tenemos en cuenta, me incluyo, el nombre de las personas. El nombre es muy importante, conocer el nombre de las personas con quienes trabajamos, con quienes convivimos, en el barrio, obviamente en la parroquia, ¿no? Recuerden que el nombre en el Evangelio, en la tradición bíblica, es sinónimo de la persona que lo detenta, ¿no? O sea, Jesús dice que el buen pastor conoce a las ovejas y dice literalmente por su nombre. Bien. Tomás distingue entonces las operaciones recibir y conservar, ¿no? Recibir y conservar, reproducir. En este sentido, él dice que aunque son operaciones que forman parte o son como eslabones de una misma cadena, sin embargo, son operaciones contrarias, y esto es muy interesante. Y con esto voy terminando. Él dice así, leo, los cuerpos húmedos reciben bien pero conservan mal. Los cuerpos secos reciben mal pero conservan bien. De modo que hay una relación entre la humedad de un cuerpo y su receptividad. Para Tomás la humedad es muy importante cuando él estudia el cuerpo humano, el cuerpo de los animales y en particular el cuerpo humano, ¿no? Por eso, por ejemplo, y trasladando la humedad del organismo humano a las cosas, por eso el artesano, por ejemplo, moja la arcilla, moja el yeso, o el pintor humedece su pincel, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a la humedad, ¿no? Al agua, la arcilla, el yeso o la pintura se hace más receptivo, ¿no? Pero menos conservativo. Por ejemplo, el mármol es seco y se trabaja en seco.
Por eso es menos receptivo, y para que reciba una forma determinada el mármol tiene que ser golpeado una y otra vez, ¿no? La imagen de Miguel Ángel golpeando el David, ¿no? Pero conserva más. O sea, cuando la imagen, o sea, la forma, o cuando la materia ha adquirido la forma, esa forma queda ahí 500 o miles de años, ¿no? Ya que se conserva más. O sea, hoy conservamos estatuas de la época romana o pirámides, pero los frescos de las pirámides se conservan muy poco. Hay, sin embargo, materiales que tienen como la ventaja de lo húmedo y de lo seco. Por ejemplo, el bronce. El bronce, que es una aleación de cobre y estaño, se puede licuar, derretir y derramar en un molde preexistente, ¿no? Y en este sentido es maleable, es plástico, como la arcilla, pero al secarse tiene la resistencia del mármol. De modo que el bronce es tan receptivo como la arcilla y tan conservativo como el mármol, ¿no? El bronce y otros metales, ¿no? Obviamente, en este sentido tiene una enorme ventaja. Lo que sucede, y la desventaja del bronce, es que puede copiarse fácilmente, porque cuando se conserva el molde se puede reproducir fácilmente. En cambio, una escultura de piedra siempre será única e irrepetible, ¿no? Y el hecho de que una cosa sea fácilmente copiable hace que pierda su valor, ¿no? No tiene valor. Por más idéntica que sea una estatua de piedra molida, ¿no? O de piedra así, piedra molida, que simula la piedra, ¿no? Piedra triturada en polvo, que después en un molde idéntico al David de Miguel Ángel, queda absolutamente idéntico, pero obviamente no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque sabemos que esa estatua no ha exigido ningún esfuerzo, ningún arte, ninguna habilidad de nadie. Y bien, entonces recibir y conservar son acciones distintas y en cierto modo opuestas, dice Tomás, ¿no? Esto tiene que ver también con la emotividad de las personas. Hay personas que son explosivas y personas que son amargas, dice Tomás. Las personas explosivas son las que reciben, por ejemplo, más sensibles, entonces se afectan rápidamente, pero no conservan aquello que las afecta, ¿no? Se enojan, gritan y a los 5 minutos se olvidaron qué pasó, ¿no? Están como ya contentas. En cambio, las personas amargas tardan en enojarse, pero cuando se enojan, su ofensa dura mucho tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, los jóvenes son más receptivos para el amor, pero menos conservativos, son más olvidadizos, se enamoran más rápidamente, pero su amor es más fugaz, ¿no? En cambio, las personas más maduras quizás son menos receptivos, pero cuando se enamoraron ya es un amor en serio, ¿no? ¿Ven? Entonces es porque el joven es más húmedo, diría Santo Tomás, ¿no? La humedad en sentido literal y en sentido figurado. Bien, entonces pasamos de esta capacidad tan extraordinaria, ¿no? Volvamos al texto original con el cual empezamos esta reflexión. Con la imagen de oro y la imagen de monte, formamos la imagen de un monte de oro que nunca hemos visto. Bien, decíamos que para formar esta imagen era imprescindible no solamente percibirla, sino recibirla, conservarla y reproducirla. Bueno, si fue de su mínima utilidad, le voy a pedir que le pongan el like y se suscriban y lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.